Hola, hola, ¿cómo están? La transformada de Laplace es una herramienta súper poderosa que nos permite llevar un problema de ecuaciones diferenciales que esté en el dominio del tiempo, llevarlo al dominio de S. Ello que implica que nosotros nos vamos a ahorrar dolores de cabeza que se presentan aquí con las integrales y lo vamos a dejar en un problema algebraico. Y si nosotros nos damos cuenta en cada una de estas transformadas de Laplace, vemos que S aparece en el denominador. ¿Eso qué implica? Que a nivel algebraico nosotros haremos sumas de fracciones y vamos a obtener entonces fracciones más complejas. Esas fracciones nosotros necesitamos que nuestro denominador quede completamente factorizado, expresado en factores y pueden presentarse dos tipos de factores, un factor lineal y otro que es factor cuadrático. Cuando el factor es lineal, lo hicimos en el video anterior, entonces lo único que tenemos que hacer es que cada factor de estos viene a ser un denominador de su respectiva fracción y si es lineal entonces va a aparecer un número y debemos encontrar el valor de este número. Pero si el factor, el divisor es de orden 2, entonces el numerador es de orden 1. Quiere decir que nosotros tenemos que encontrar acá dos incógnitas, en este caso una b y una c, para dejar expresada completamente esta fracción. De esta manera nosotros podemos reemplazar esta fracción compleja por dos fracciones más sencillas y cada una de estas podemos identificar acá la regla para devolvernos al dominio del tiempo. Los ejercicios que vamos a trabajar, que son dos, ya están en un PDF. En la descripción del video aparece el enlace para que usted los pueda descargar, así como un enlace para que descargue libros de ecuaciones diferenciales. Vamos a estar trabajando Wolfram Alpha como herramienta de apoyo. Recuerde que la única manera para poder continuar generando contenido y sosteniéndolo en la web es con su ayuda. Estos dos ejercicios entonces los he tomado del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Gessil y dice que usemos el álgebra apropiada y el teorema 721 para encontrar la transformada inversa de Laplace dada. Y acá tenemos los dos ejercicios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es expresar esta fracción que es s sobre s más 2 factor de s cuadrado más 4 lo tenemos que separar en dos fracciones y esas fracciones entonces va a ser, primero nos concentramos en los denominadores s más 2, como este es s más 2 es lineal, acá va a tener una única incógnita más el siguiente denominador, entonces va a ser s cuadrado más 4 y va a tener entonces este sí dos incógnitas, esto es b por s más c. Ahora, si yo sumo estas dos fracciones, al sumarlas voy a obtener lo siguiente. En el video anterior nosotros hicimos la demostración y miramos cómo se hacían esa suma de manera formal. Y podríamos decir entonces que esto es a s cuadrado más 4 más, entonces acá quedaría bs más c, todo esto por s más 2 y acá entonces lo dejamos el común denominador será s más 2 factor de s cuadrado más 4. La suma de esas dos fracciones nos tienen que llevar a la fracción inicial, quiere decir a s sobre s más 2 factor de s cuadrado más 4. Y si es así, entonces nosotros nos damos cuenta que los denominadores son iguales, obligatoriamente los numeradores son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se tiene que cumplir que a factor de s cuadrado más 4 más bs más c factor de s más 2 nos tiene que dar igual a s. Y en este punto entonces nosotros lo único que hacemos es darle valores a s. Recuerde que la clave es poder anular elementos acá y uno de ellos va a ser entonces qué pasa si s vale menos 2. Entonces si s vale menos 2, acá ¿qué nos queda? Nos queda menos 2 al cuadrado, vamos a cambiar acá de color, menos 2 al cuadrado da 4 más 4 da 8, entonces esto será 8a. Esto será menos 2. Ah, bueno, acá ¿qué pasa? Menos 2 más 2 nos da 0, o sea que anulamos todo esto. Esto es igual a s que vale menos 2, por tanto aquí ya sabemos que a vale menos 2 octavos, eso es lo mismo que menos un cuarto. Ok, ahora el siguiente es darle otro valor, puede ser darle valor de 0, si es 0 anulamos el b,
Entonces vamos a decir si s es igual a 0. ¿Qué pasa si s es igual a 0? Nos va a quedar 0, 4a, entonces 4a más, esto nos da 0, esto nos da c, esto es 0 más 2 nos da 2, o sea que más 2c es igual a 0. Por tanto, aquí vamos a decir que c es igual a ¿quién? A menos 4a sobre 2, o sea, menos 2a. Pero sabemos que a vale menos un cuarto, o sea que c es igual a menos 2 por menos un cuarto sería más un medio. Entonces acá vamos a decir que esto es un medio. Como ya tenemos esto, no hay otro elemento que nos anule otro, pues porque este es cuadrado, entonces lo que hacemos es darle un valor sencillo. Uno sencillo puede ser 1. Y si vale 1, entonces nosotros aquí vamos a escribir que esto nos queda 1 más 4 nos da 5a, ¿cierto? Y esto nos queda 1b, bueno, esto sería 1 más 2 nos da 3, por b nos da 3b, más 3c, y esto nos tiene que ser igual a s, o sea, igual a 1. De tal forma que aquí nosotros ya tenemos 5a, 5a es menos 5 cuartos, ¿cierto? Menos 5 cuartos. Más 3b, que no sé cuánto vale b, más 3c, pero yo sé que c vale un medio, entonces serán 3 medios, pero 3 medios es lo mismo que 6 cuartos, amplificando por 2, y esto nos va a dar igual a 1. ¿Por qué lo dejé en cuartos? Para que las fracciones quedaran homogéneas. 6 cuartos menos un cuarto nos da, menos 5 cuartos nos da un cuarto, entonces 3b es igual a 1 menos un cuarto. ¿Listo? Bueno, acá nos quedó positivo, restamos a ambos lados un cuarto, esto nos queda entonces un 1 menos un cuarto, recuerde que esto es 4 cuartos menos un cuarto, eso es 3 cuartos, o sea que b es 3 cuartos sobre 3, 3 y 3 se simplifica y nos queda entonces que esto es un cuarto. Entonces ya tenemos los resultados para a, b y c. Por tanto, nuestra expresión, nuestra transformada de Laplace, ¿de quién va a ser? Va a ser de esto que tenemos acá, de menos un cuarto, ¿cierto? Menos un cuarto por 1 sobre s más 2. Más la transformas, bueno, no alarguemos esto, digamos que es b, que es, ok, aquí tenemos que decir lo siguiente. Este denominador pertenece tanto a b por s como a c. Entonces, esta la separamos en dos fracciones con el mismo denominador. Entonces, esto va a ser un cuarto, ¿cierto? De s sobre s cuadrado más 4. Entonces, ¿por qué? Porque nos concentramos en este. Ahora, más viene con c, que es un medio de quién? De 1 sobre s cuadrado más 4. Pero si nosotros miramos en nuestras reglas en esas reglas de transformada de Laplace, vamos a identificar que estoy aquí mejorando esto. Vamos a dejarlo así. Ahora, miremos esto que corresponde a algo que tiene que ver con el exponencial. Esto pues tiene que ver con el coseno y esta tiene que ver con el seno. Pero si miramos en nuestra tabla de seno, acá el seno, este es k cuadrado y este es k, y acá también es k cuadrado. Entonces, ese número que aparece es el cuadrado y acá tiene que estar la raíz. Por tanto, quiere decir que nosotros tenemos que reescribir esta expresión. Y si yo la reescribo es que multiplicar por 2, o sea que me queda 1 por 2 me da 2, ¿cierto? Y acá divido por 2, por tanto, entonces esto quedará un cuarto. Entonces vamos a decir que esto es un cuarto. Y ya está listo para aplicar la transformada inversa. Quiere decir esta, si nos damos cuenta, viene a ser esta expresión e a la at es 1 sobre s menos a. Entonces esto nos queda menos un cuarto de quién? De e a la menos 2t, ¿cierto? Recuerda que pasa con el signo contrario, más un cuarto de quién? Esto es el coseno de la raíz de este, o sea de 2t. Y este nos queda más un cuarto de quién? De la raíz de este, del seno de 2t. Y esa es la transformada inversa. Como se dieron cuenta, es bien sencillo.
Ahora vamos a resolver este ejercicio. Bueno, pero podríamos pensar entonces antes de esto, en apoyarnos en Wolfram Alpha. Primero, para encontrar toda la transformada inversa, ya sabemos que se puede hacer, pero como estamos en proceso de construcción, vamos a generar. Digamos que lo que más nos consumió tiempo fue encontrar esas letras A, B, C. Entonces, pues Wolfram Alpha nos puede servir para encontrar la expresión. Y eso va a ser entonces, recuerde que hay dos maneras. Bueno, una es apart, esta instrucción apart, y ahí entonces nosotros escribimos esta expresión, o sea, sería S dividido, entonces abrimos doble paréntesis, S más 2, cerramos por S cuadrado más 4. S cuadrado más 4. Entonces cerramos para esta y cerramos para la parte. Y entonces presionamos Enter y esperamos que él nos dé la respuesta y ahí entonces nos la está dando. Aparece exactamente la misma. Mire acá está. Ahora, ¿qué sucede? Pues la otra forma es escribirlo como partial fraction. ¿Listo? También nos tiene que generar el mismo resultado. De esa manera entonces nosotros ya obtenemos las fracciones parciales, los coeficientes y podemos entrar a hacer el trabajo de transformada inversa. Ahora vámonos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio, entonces, vamos aquí a bajar un poco. No lo vamos a resolver, bueno, démosle la introducción a ese ejercicio como para que no haya dolores de cabeza. Yo necesito factorizar esto. Si yo lo factorizo, entonces mi expresión es 6s más 3 y al factorizarlo, entonces, ¿qué me queda en el factor? Me queda s cuadrado más, y acá cierro, s cuadrado más, porque los signos son iguales, y acá entonces nos queda dos números que multiplicados me den 4 y sumados me den 5, pues 4 y 1. ¿Listo? Entonces cada uno de ellos va a ser una fracción, pero sucede que esta fracción va a ser s cuadrado más 4 y acá vamos a tener as más b y en el siguiente que va a ser también cuadrático el denominador, entonces s cuadrado más 1, entonces aquí vamos a tener que es cs más d. Vamos a tener 4 incógnitas. Quiere decir que el proceso se nos demora un montón. Por tanto, lo que vamos a hacer es utilizar Wolfram Alpha, ya tenemos esa herramienta, y vamos con esta expresión de partial fraction, entonces vamos a escribir acá, aprovechar lo que teníamos, y vamos entonces a escribir el numerador 6 por s más 3 y el denominador, entonces tenemos que es una sola. Vamos a escribirlo como está originalmente en el ejercicio, ¿cierto? Que es que s a la 4, entonces s exponente 4 más 5 por s exponente 2 más 4 y le damos, presionamos Enter, esperamos que nos dé la respuesta y acá la da, menos 2s menos 1, s cuadrado más 4, 2s más 1, s cuadrado más 1. Quiere decir que vamos a escribir eso acá, lo vamos a escribir y esto nos queda entonces menos 2s menos 1 sobre s cuadrado más 4 más 2s más 1 sobre s cuadrado más 1. Ahora, cada una de estas fracciones entonces se tiene que seguir separando. Esta una fracción, este es el numerador de la otra, esta un numerador de una fracción y este el numerador de la otra. Por tanto, mi expresión va a quedar menos 2, vamos a irle dando forma, menos 2. La primera como nos queda, s sobre s cuadrado más 4, ¿listo? La siguiente como nos queda, menos, acá nos queda s cuadrado más 4, acá sería el 1, pero recuerde que como lo hicimos en este caso, tenemos que multiplicar y dividir por 2, o sea que esto nos va a quedar realmente, vamos aquí a borrar esto, correrlo un poquito y esto nos va a quedar menos un medio, de tal forma que 2 dividido 2 nos da este 1. El siguiente entonces lo mismo va a ser 2s, 2 por s sobre s cuadrado más 1, ¿cierto? Ya tenemos el primero. Y el segundo entonces va a ser 1, este sí no tiene problema porque la raíz de este es 1, entonces nos queda s cuadrado más 1. Con esto
nosotros ¿qué vamos a decir? Vamos a encontrarle la transformada, vamos a borrar esto y vamos a escribir entonces que a esto le quiero encontrar la transformada inversa de toda esta expresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Estas son, ya tengo las 4 fracciones. ¿Esta a qué corresponde? Recuerde que cuando aparece S en el numerador va a ser coseno, ¿cierto? Si aparece un número va a ser seno. Entonces, mi transformada de Laplace es menos 2 coseno ¿de quién? De la raíz de este número, ¿cierto? Entonces, esto es coseno de 2t. Y acá nos queda menos 1/2. Esto será el seno de 2t. Acá nos queda más 2. Aquí la raíz de 1 es 1, entonces 2 coseno de t. Y esto será más el seno de t. Y esa es mi transformada de Laplace. Bien, hasta aquí este video. Recuerde que si tiene dudas la puede colocar en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.